En este video voy a obtener las transformaciones de Lorentz y para eso voy a usar las ecuaciones de Maxwell. Esto tiene una carga histórica muy importante, ya que es con la teoría electromagnética con la que se da nacimiento a lo que más adelante Einstein consolidaría como la teoría de la relatividad. Es con las ecuaciones de Maxwell en las que de manera natural sale una constante, que es la velocidad de la luz. Es con las ecuaciones de Maxwell en las que se observa que hay un problema con las transformaciones de Galileo, con esta relatividad, ya que si aplicamos las transformaciones de Galileo a las ecuaciones, son incompatibles, dejan de funcionar. Hay una inconsistencia. Esto puso en jaque a los científicos de la época porque pensaban cómo es posible que esas transformaciones estén mal. Es lo que parte de lo que conocemos muy consolidado en la mecánica clásica. Y la verdad es que no, o hasta cierto punto, son incompletas. Es una manera aproximada de describir la naturaleza para nuestra cotidianidad. Algo que tienen las teorías de principios del siglo XX, la relatividad especial, general, el nacimiento de la mecánica cuántica, es que desafía nuestra intuición, nuestro sentido común. Ocurren cosas muy locas. Centrándonos en la relatividad, el tiempo, el concepto de que el tiempo se dilata a velocidades cercanas a la luz para un observador, la contracción de la longitud, todo ese tipo de fenómenos que son muy locos, porque algo que distingue mucho la de Galileo con la de Lorentz, las transformaciones, es que en las de Galileo el tiempo es absoluto. Dos observadores siempre miden el mismo tiempo, porque los relojes corren igual, sin importar el marco de referencia. Aquí ya no, se rompe esa idea. Entonces es normal que Galileo no pudiera o no tuviera las transformaciones correctas. Esto apenas iba naciendo en ese entonces. Es por muchos considerado el primer científico. Y es totalmente normal. Y lo que hizo fue un logro increíble para su tiempo. Una vez leí que el sentido común es, un, es la intuición basada en la experiencia ordinaria. Y cosas moviéndose a velocidades cercanas a la luz no tienen nada ordinario. ¿Cuándo lo vemos? Nunca. Nunca en nuestra cotidianidad. Así que es normal que nos cueste mucho trabajo entender estos fenómenos, porque normalmente no tenemos experiencia con nada parecido, ni con esto, ni con la cuántica, porque no vemos cosas a escala microscópica. No se puede. Es por eso que todo en esto se vuelve muy abstracto y hay que meterle mucha imaginación a las cosas. Y ya con esta introducción hecha, ahora voy a empezar a deducir esas transformaciones. Para esto hay que considerar dos sistemas, un primado y un no primado. Este sistema primado se mueve con velocidad v respecto al no primado. La velocidad tiene dirección x solamente. Este es un caso simple del más general, que sería que este sistema primado se moviera en una dirección cualquiera respecto a este. Pero como lo que me interesa en este video es demostrar la conexión con las ecuaciones de Maxwell, el caso donde el movimiento solo es en una dirección, es suficiente para ver esto. Ahora, dado que estos dos sistemas son inerciales, eso quiere decir que se mueven con velocidad relativa constante uno respecto al otro. Esto sugiere y podemos esperar que las transformaciones sean lineales, es decir, de esta forma, donde x y t tengan exponente 1, sean potencias de 1. Y aquí hay algo muy interesante y donde ya se empieza a ver el cambio respecto a la relatividad de Galileo, es donde en la relatividad de Galileo t' es igual a t. No importa el sistema donde yo me encuentre, el tiempo es el mismo. Se llama eso tiempo absoluto. Pero aquí no. Aquí hay algo muy curioso. El tiempo me lo estás poniendo en términos de la posición. O sea que ya el tiempo y la posición están conectados.
ya se empieza a ver aquí eso del espacio-tiempo. Y esto de que sean lineales es debido a que, por ejemplo, cuando tienes en cinemática un movimiento de velocidad constante, la distancia es velocidad por tiempo. Pero cuando hay aceleración constante, el caso fácil, el tiempo elevado al cuadrado, ya no es lineal esa fórmula. Pues la idea esa, aquí está. Son lineales porque no hay aceleración entre estos dos. Este sistema no se mueve acelerado respecto a este. Bueno, ahora para encontrar estas transformaciones hay que determinar los coeficientes A, B, C y D. Entonces, para hacer esto hay que considerar distintos casos. Hay que jugar un poquito con esas transformaciones para encontrar los coeficientes. Un caso fácil que podemos agarrar primero es que para un observador en el sistema O, el no primado, x es igual a b por t si x' es igual a 0. Esto de x' igual a 0, tomemos como que el sistema, el sistema completo primado como un conjunto, como un objeto. Como solo es movimiento en x, es como si tuvieras dos coches, un coche el prima y un coche no prima. Imagínense que yo voy en un coche, en el no prima, y hay un coche delante de mí, sería el coche prima. Ese coche se mueve más rápido que yo. Respecto a mí, el coche se mueve a velocidad v. Y yo mido, yo digo, ¿qué distancia recorre en un tiempo t? Pues sería justamente v por t. Es este caso aquí, es lo mismo. El coche se adelanta una distancia v por t respecto a mí. Entonces, reemplazando x' igual a 0 y x por bt, en esta transformación obtengo que b es igual a menos ab. Entonces ya me deshice de una incógnita que tengo, que es b. Y esto yo ya sé que vale menos ab. Ahora hay que considerar otro caso. Análogamente respecto a un observador en O', x' es igual a menos bt' si x es igual a 0. Agárrense el mismo caso de los coches, pero ahora pónganse en el que va adelante. Respecto al que va adelante, y lo pueden relacionar con su experiencia ordinaria, el que va atrás se está alejando respecto a mí. Si yo estoy en el coche de adelante que va más rápido, yo veo que el coche de atrás se está alejando. Va en dirección negativa, por decirlo así, porque consideramos que el que está adelante, el que está atrás, ve que el de adelante se aleja. Eso es la positiva. Entonces el que va hacia atrás, se aleja del de adelante, es la dirección negativa. Entonces el coche que va más rápido adelante ve cómo el otro se aleja y eso es el menos. Lo mismo consideramos, hacemos sustituciones. X' es igual a AX menos ABT, reemplazando el B por menos AB. Y T' es igual a CX más DT, ahí no he cambiado nada. Pero entonces X' es igual a menos BT', X vale 0, pues me lo quito y tengo que menos BT' es igual a menos ABT. Y este término también se va porque estoy agarrando el caso X igual a 0, por lo que T' es igual a DT. Reemplazando T' y multiplicando por un menos 1, obtengo que B de t es igual a A de t. Por lo tanto, se cancela B y t en la ecuación y te queda que D es igual a A. Ya tengo otro coeficiente. Hasta ahora mis transformaciones se han convertido en que x' es igual a ax menos abt y t' es igual a cx más at. Ahora, ¿por qué veo el futuro?
voy a rebautizar A como gamma. Yo puedo hacerlo porque aquí no estoy diciendo nada respecto a lo que vale A, solo estoy cambiando el nombre. Ya no le quiero decir A, le voy a decir gamma. ¿Puedo hacer esto? Es perfectamente válido. Yo le puedo llamar a mis coeficientes como yo quiera. Así que les voy a decir gamma. Por lo que ahora tengo que terminar gamma y C. Una vez que termine gamma y C, mis transformaciones van a estar completas y acabe el problema. Para hacerlo voy a considerar otro caso. Que mido un observador en O', mide 2 puntos. X2', X1' y hace la diferencia entre estos dos puntos. Hago la diferencia solo en espacio, el tiempo lo mantengo constante, por lo que aquí, si yo agarro X2' menos X1', al tiempo igual, se va el tiempo y te queda simplemente que A por X2 menos X1. Pero A le cambia gamma, entonces X2' menos X1' es gamma X2 menos X1. No obstante, como los sistemas son equivalentes, esto también lo debe poder hacer un observador en el sistema O. En el sistema O, agarrando dos puntos X2 menos X1, debería ser también igual a gamma X2' menos X1'. Debe funcionar a la inversa también, porque los sistemas son equivalentes. Con esto, yo puedo relacionarlo si encuentro las transformaciones a la inversa. X y t en términos de x' y t'. Para encontrarlas, voy a jugar con las ecuaciones. X' es gamma x menos gamma bt, ya cambiando la a por la gamma. Y t' es igual a cx más gamma t. Me doy cuenta, gamma t y gamma bt con signo contrario. Si multiplico por v aquí, obtengo esto. Y ahora, si sumo las ecuaciones, se cancelan estos términos. Por lo que x' más bt' es cbx más gamma x. Tengo x y x aquí. Si factorizo y paso dividiendo, obtengo que x es igual a 1 sobre gamma más cb por x' más bt'. Y esta es mi transformación de x. Realmente, para esto, lo único que necesito es la transformación en x. Entonces, x igual a 1 sobre gamma más cb por x' más bt'. Entonces, x2 menos x1 es 1 sobre gamma más cb, x2' menos x1'. Lo mismo, t' a constante, entonces se cancela en la diferencia. Pero también x2 menos x1 era gamma x2' menos x1'. Por lo que estos dos, para que se satisfagan las dos ecuaciones al mismo tiempo, gamma debe ser igual a 1 sobre gamma más cb. Igualando, ya hago un despeje, gamma cuadrada más gamma cb es igual a 1. Y obtengo que c debe ser igual a 1 menos gamma cuadrada sobre gamma b. Entonces ya me deshice de otra incógnita que tenía, que es c. Por lo que solo me falta gamma. Una vez que yo tenga gamma, mis transformaciones de Lorentz van a estar completas, completamente conocidas. Y es hasta este punto, después de todo lo que ya hice, que se ocupan las ecuaciones de Maxwell. Aquí, para la gamma, es para lo que las necesito. Estas ecuaciones que ya les había mostrado son las ecuaciones de Maxwell en el sistema gaussiano, para tener más directa la constante de la velocidad de la luz. Voy a usar una forma simple de estas ecuaciones y es cuando están en el vacío. En el vacío no hay densidad de carga ni hay corriente, por lo que estos términos valen 0. Y estas son mis ecuaciones de Maxwell en el vacío.
campo eléctrico, campo magnético. Los sistemas, es el caso fácil, se mueven en una dirección relativa. Me voy a agarrar, para hacer las matemáticas más fáciles, un caso de onda lineal polarizada. En este caso, el campo eléctrico lo fijo a que se mueva solo en una dirección, en este caso es J, y por lo tanto, el campo magnético también va a estar fijo en una sola dirección, que le voy a decir K. Si el campo eléctrico va en J, el campo magnético debe ir en K, porque el campo eléctrico y magnético están relacionados. Y voy a hacer que solo dependan de X. Es un caso simple. Por lo que si me agarro estas dos ecuaciones de Maxwell, que la divergencia de B es igual a 0 y la divergencia de B es igual a 0, y recordando que el operador vectorial diferencial, este de aquí, es la parcial con respecto a X y unitario, más la parcial con respecto a Y, J unitario, más la parcial con respecto a Z, K unitario, pues si esto solo tiene J, al hacer el producto punto, solo me va a quedar la parcial con respecto a Y. Y si esto tiene K, al hacer el producto punto, me va a quedar solo la componente con Z. Y estas dos parciales deben ser 0. Ahora, me agarro otra ecuación de Maxwell, que es la de que el rotacional de E es menos 1 sobre C, la parcial del campo magnético con respecto al tiempo. Pero como B solo tiene componente K, pues esto es igual a menos 1 sobre C, la parcial de la magnitud del campo magnético con respecto al tiempo en dirección K. Esta relación viene de otra ecuación de Maxwell. Hago el rotacional de E, como se calcula el rotacional. Como mi campo eléctrico solo tiene componente en J, estas dos valen 0. Hago este determinante y obtengo que menos la parcial de E con respecto a Z en X y T y más la parcial de E con respecto a X, K es igual a menos 1 sobre C, la parcial de B con respecto a T, K. Pero como mi campo eléctrico solo depende de X y T, pues esto va a ser 0. Y te queda directamente la igualdad. Es porque ambas tienen componente K. Entonces la parcial de E con respecto a X es igual a menos 1 sobre C, la parcial de B con respecto a T. Guárdense esta relación. Voy a otra ecuación de Maxwell, pero ahora la del campo magnético. El rotacional de B es igual a 1 sobre C, la parcial de E con respecto al tiempo. Pero como E solo tiene componente en J, esta derivada vectorial se reduce a esta. De nuevo, hago el rotacional. Y como B solo tiene componente en K, estas dos valen 0. Por lo que el rotacional de B es la parcial de B con respecto a Y, menos la parcial de B con respecto a X, J. Y esto es igual a 1 sobre C, la parcial de E con respecto a T, J. Pero como B solo dependía de X, la parcial con respecto a Y vale 0. Entonces, como ambos tienen J, las igualo y obtengo otra relación. La parcial de B con respecto a X es igual a menos 1 sobre C, la parcial de E con respecto a T. Si lo notan, es muy parecida a la anterior. Y estas dos, la y la que acabo de sacar, son las que voy a necesitar. X' y T' son funciones que dependen de X y T. ¿Por qué lo recalco? Porque anteriormente se obtuvieron relaciones para el campo eléctrico y el magnético en las que está la derivada de E con respecto a X, la derivada de E con respecto a T, la derivada de B con respecto a X y la derivada de B con respecto a T. Entonces, el siguiente paso consiste en cambiar esas derivadas para que estén ahora con respecto a los primados, a X' y T'.
Para eso ocupo la regla de la cadena. Esta es la regla de la cadena en varias variables. La parcial con respecto a e, la parcial de e con respecto a x es igual a la parcial de e con respecto a x' por la parcial de x' con respecto a x más la parcial de e con respecto a t' por la parcial de t' con respecto a x. Y eso es igual a la parcial de e con respecto a x' y la parcial de x' con respecto a x es gamma. De aquí deriven esto con respecto a x, pues esta se hace 0 en la derivada y solo te queda gamma. Lo mismo acá, la parcial de t' con respecto a x es este coeficiente solamente. De nuevo, esto se hace 0. Hago lo mismo para el tiempo. Y ahora la parcial de x' con respecto a t es menos gamma b. Y la parcial de t' con respecto a t es gamma. Hago análogamente lo mismo con respecto a b. B con respecto a x es la parcial de b con respecto a x', la parcial de x' con respecto a x, más la parcial de b con respecto a t' por la parcial de t' con respecto a x. De nuevo, x' con respecto a x es gamma, la parcial de t' con respecto a x es 1 menos gamma cuadrada entre gamma b, y si se dan cuenta es análogo. Lo único que si no están familiarizados o no han practicado mucho errar la cadena, pues la única parte que los puede llegar a sacar un poquito dónde es esto. Pero así se derivan varias variables con regla la cadena. De ahí en fuera creo que las derivadas pues son muy sencillas. Ahora me voy a agarrar la relación, la primera que saqué. La parcial de con respecto a x es 1 sobre c menos 1 sobre c la parcial de b con respecto a t. Entonces, si la parcial de con respecto a x es esta, que obtuve con la regla de la cadena, y la parcial de b con respecto a t es esta, también la que se obtuvo con la regla de la cadena. Por lo tanto, las igualo, aquí divido entre c solamente, porque esto debe ser 1 sobre c, y lo multiplico por un menos, cambio los signos. Ahora reorganizo términos para que todo lo que esté derivado con respecto a x' esté de este lado y todo lo que esté derivado con respecto a t' esté de este otro lado. Tengo que la parcial con respecto a x' de gamma e menos gamma p sobre c b, v y b, aquí decirle b a la v es confuso, es igual a menos la parcial con respecto a t' de 1 menos gamma cuadrada sobre gamma v e más gamma sobre c v. Ahora uso la otra relación, que es la de la parcial de b con respecto a x es menos 1 sobre c, la parcial de e con respecto a t. De nuevo, la parcial de b con respecto a x es este de aquí, y la parcial de e con respecto a t es esta de acá. Hago la igualdad dividiendo esto entre menos 1, multiplicando esto por menos 1 sobre c, y tengo esta ecuación. Agrupando, de nuevo, es muy análogo. Si se dan cuenta, esta demostración tiene cosas que son muy análogas. Hago primero una cosa y luego hago otra muy parecida, solo que cambiándole poquito. Es larga, pero no es tan difícil una vez que la estudian un poco. Las igualo, agrupo las derivadas y obtengo que la parcial con respecto a x' es gamma b menos gamma v sobre ce. Y esto es igual a menos la parcial con respecto a t' de 1 menos gamma cuadrada sobre gamma v por b más gamma sobre c, e. Ahora, las relaciones obtenidas de las ecuaciones de Maxwell en el sistema no deben de cumplirse también en el sistema primado.
por lo que la parcial de B' con respecto a X' es igual a menos 1 sobre C, la parcial de B' con respecto a T', y la parcial de B' con respecto a X' es igual a menos 1 sobre C, la parcial de B' con respecto a T'. Son las mismas, solo que con primas, porque son las cantidades en el sistema O'. Para trabajarlas me voy a agarrar las relaciones anteriores donde se agruparon los términos con la derivada con respecto a X', la derivada con respecto a T'. Agarro la primera y aquí lo único que hice fue multiplicar por un menos 1 sobre C para que se parezca a esta o a esta. Y puedo hacerlo siempre y cuando multiplique por menos C lo de adentro, porque así no cambio nada. Y ahora aquí yo identifico que esto puede ser E' y esta otra puede ser B'. Agarro lo mismo con la otra relación y la relaciono con esta. Esto puede ser B' y esto E'. Ahora, esto es E', esto es E', y esto es B' y esto es B', por lo que obtengo que E' puede ser esto y esto, y B' puede ser esto y esto. Agarrándome una relación, 1 menos gamma cuadrada sobre gamma B CE más gamma B es igual a gamma B menos gamma V sobre C por E. Me agarré esta de aquí. Gamma B y gamma B se cancelan, por lo que obtengo que 1 menos gamma cuadrada sobre gamma V por C es gamma V sobre C. Ya quité la E porque aparece también en ambos lados. Entonces, si de aquí despejo gamma, o es lo que busco hacer, gamma cuadrada B cuadrada es igual a C cuadrada gamma cuadrada menos C cuadrada. Aquí lo que se hizo fue el pasar el gamma para acá, te queda gamma cuadrada B cuadrada, y pasar la C para acá, te queda C cuadrada, gamma cuadrada menos C cuadrada. Se hizo el juego de... Entonces, agrupando las gamas cuadradas, gamma cuadrada es igual por C cuadrada menos B cuadrada es igual a C cuadrada. Por lo que gamma es C cuadrada sobre C cuadrada B cuadrada menos B cuadrada. Y a esto le saco raíz. Esto ya es el gamma, pero yo lo puedo poner de una forma más bonita, dividiendo entre C cuadrada aquí y entre C cuadrada acá. Aquí quedaría un 1, y aquí C cuadrada menos B cuadrada se convierte en 1 sobre 1 menos B cuadrada sobre C cuadrada. Esta es la forma en la que comúnmente se expresa la gamma, donde está el cociente entre la velocidad del sistema y la velocidad de la luz. Con esta gamma determinada yo ya tengo mis transformaciones de Lorentz. Ya tengo X' y ya tengo T'. Así que ya se terminó. Sin embargo, en los libros se suele expresar T' de una manera distinta, aprovechando el valor de gamma. Para ponerlo en esa forma voy a tener que hacer un poco de manipulación algebraica. Así que aquí, como ya no es necesario, me voy a saltar algo los pasos, no lo voy a explicar tan detalladamente. Sustituyendo gamma cuadrada, obtengo que 1 menos C cuadrada sobre C cuadrada menos B cuadrada. Aquí usé la gamma anterior, antes de dividir entre el C cuadrado. Esto me ayuda en el álgebra. Entre C sobre la raíz cuadrada de C cuadrada menos B cuadrada, porque es el gamma solito, sin el cuadrado, por X más gamma T.
El gamma t no lo voy a tocar, así lo voy a dejar. Aquí hago la resta, y esto es c cuadrada menos b cuadrada menos c cuadrada entre c cuadrada menos b cuadrada. Eso tampoco lo voy a tocar. Aquí tengo c cuadrada menos b cuadrada y la raíz de lo mismo. Así que esto al simplificar me va a hacer que me quede solo una raíz en el denominador. Aquí. C cuadrada y c cuadrada se cancelan. El b cuadrada se cancela con una b y te queda b solamente. Y para que lo vean, pues es esto. B sobre c, la raíz cuadrada de c cuadrada menos b cuadrada x más gamma t. Ahora lo que voy a hacer es multiplicar por un c aquí y por un c acá. Si multiplico por un c aquí, yo lo puedo meter a la raíz cuadrada como c cuadrado. Y voy a tener raíz cuadrada de c cuadrada entre c cuadrada menos b cuadrada por b sobre c cuadrada x más gamma t. Pero esto no es otra cosa que gamma. Así que mis transformaciones de Lorentz, como salen normalmente en los libros, serían x' igual a gamma por x menos bt. Esto es exactamente la transformación de Galileo, solo que con un factor gamma. Y t' igual a gamma por menos b sobre c cuadrada x más t. Si se dan cuenta, eso se ve más reducido que el anterior, que tenía 1 menos gamma cuadrada entre gamma o b. O sea, se ve más fea. Esta está más bonita. Así se suele poner. Y mi gamma relativista. 1 sobre 1 menos b cuadrada sobre c cuadrada. Si se dan cuenta, estas transformaciones se reducen a las de Galileo en el límite cuando este término se hace cero. Porque cuando esto se hace cero es cuando b es muy chico comparado con la velocidad de la luz. Entonces esta gamma valdría 1. X' sería x menos bt, la transformación de Galileo. Y b sobre c cuadrada sería 0, porque b es chico comparado con c. Entonces, si agarro un número dividido entre otro mucho más grande, ese término se anula prácticamente. Y gamma vale cercano a 1, por lo que te queda que t' es t. De nuevo, la hipótesis de que el tiempo es absoluto, en la de Galileo. Por eso se dice que las transformaciones de Galileo son una aproximación de lo que realmente ocurre. Porque es el caso donde las velocidades no son relativistas, donde no son cercanas a la velocidad de la luz. Y bueno, si les gustó esta demostración, que es algo larga, yo lo sé, no es tan sencillo de captar a la primera porque te aventé mucha información. Te recomiendo que si te interesa la revises nuevamente tú solo, la hagas, vas viendo el video poquito a poquito y así la asimilas bien, porque yo sé que es mucha información. No es para que lo entiendas a la primera, créeme. Y entonces si te gustó, por favor dale like al video, suscríbete, deja algún comentario. Si tienes también alguna duda o una sugerencia, ahí está para que me escribas. Y sin más por el momento, me despido.